¿Qué tal, amigos de Espacio Libre México? De nada servirá que la fachiza salga a las calles, marche, grite, despotrique, injurie, insulte y se mueran de ardor. El plan C se realizará. Las reformas constitucionales se llevarán a cabo tal y como lo ha propuesto el presidente de la República y tal y como el electorado, el pueblo, ha aprobado a través de su voto. Queda claro que los grupos de poder económico y político, por primera vez en la historia contemporánea de México, están derrotados, están mermados y acabados. Nunca se imaginaron que pasarían por esto que están padeciendo ahora. Su impotencia y su frustración deben ser insoportables al sentirse ya sin fuerza. Sin el poder que ostentaron durante mucho tiempo, se deben sentir muy humillados al saber que el pueblo, a ese pueblo que despreciaron y minimizaron, decidió quitarle sus prebendas y estatus de ciudadanos de primera. Decidió quitarle su estatus de todopoderosos. De nada servirá, como de nada sirvió, que se hayan vestido de rosita en varias ocasiones, que se hayan vestido así para salir a defender sus privilegios. Lo intentarán de nuevo, pero hasta dan risa ya. Estos mismos que marcharon para gritar que el INE no se toca, saldrán a exhibirse de nuevo, a exhibir su clasismo, a exhibir su racismo, su ignorancia y su incongruencia. Ahora dijo su mamá que siempre sí, el INE sí se toca. Ahora le exigirán al INE y al Tribunal Electoral que no haga caso de la Constitución, que no haga caso de las leyes que ellos mismos en su momento impusieron, que lo impusieron cuando eran mayoría en el Congreso y cuando estas leyes les favorecían, y que las aprovecharon, por cierto, todas a su favor. Ahora que sufrieron la peor derrota de la historia en las urnas y que esas leyes no les favorecen, quieren una interpretación distinta de la Constitución. Le dan la vuelta a las palabras y quieren que no se interprete las leyes como están plasmadas. Invocan dizque al espíritu, queriendo cambiar el sentido literal del texto constitucional. Vaya, quieren confundir, quieren engañar, pero se engañan a sí mismos. Son tan torpes que entre más se mueven, más se hunden como en los pantanos. Uno de los rosados dirigentes de estas marchas mareadoras es el facho, clasista y racista Lorenzo Córdoba, quien fue presidente del INE, el árbitro que jugó a favor de la derecha. El presidente de la República ayer lo llamó la chimoltrufia, porque así como decía una cosa, hoy dice otra. Aquí lo escuchamos en una de sus verborreas. López Obrador es uno de los presidentes más autoritarios que hayamos tenido jamás en la historia de México. Nunca en su gobierno ha actuado como jefe de Estado, con la prudencia y la tolerancia que supone gobernar un país plural y diverso como México. Y desde su elección ha instrumentado una lógica polarizadora y de división de la sociedad entre quienes están con él, el pueblo bueno, y quienes están en su contra, los enemigos del pueblo. Este odiador facho habla de que el presidente ha polarizado a la sociedad. Nada más falso. Este miserable confunde polarización con politización. No es lo mismo. México hoy es un pueblo politizado, mas no polarizado. El presidente ha implementado una participación ciudadana. Ha dicho que la política no es solo de los políticos, sino de todos los mexicanos, y que por ende, el pueblo como mandante supremo debe participar abiertamente en política y debe participar como actor principal. Sigamos viendo a este delincuente de cuello blanco. Jamás ha hecho un intento por consensuar sus políticas con la oposición, con la que nunca se ha reunido a lo largo de su sexenio, como si no contara o no mereciera ser contada. Ni mucho menos se ha asumido como factor de unidad de los mexicanos. Al contrario, a quienes asume como sus enemigos, los señala, los descalifica utilizando todo el poderoso aparato de comunicación del Estado, los acosa y los persigue. Eres un miserable mentiroso. En este sexenio, nadie, pero nadie ha sido perseguido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A nadie se le ha amordazado como antes. Este gobierno ha sido el más tolerante ante mentiras, calumnias, ataques y hasta insultos. A nadie se le ha impedido ejercer la libertad de expresión. Es más, hasta le han mentado a la madre al presidente. Han ofendido a su hijo menor de edad y también han ofendido a su esposa. En otros tiempos, quien lo hacía no vivía para contarlo.
Ahora el presidente ha sido consecuente y yo diría hasta tolerante de más. Le reprocha al presidente que nunca se ha reunido con la oposición, que no haya consensuado con el PRIAN. ¿Es que de plano eres tarado, Lorenzo? El ser güerito y vestir de marca no te quita lo ignorante. ¿No has entendido que este no es un cambio de gobierno? Es un cambio de régimen. Ya se acabó el pactar con los partidos políticos para llegar a acuerdos ahí en lo oscurito, a cambio de los moches como era antes. Así como se reunían contigo, Lorenzo. Contigo que eras el presidente del Instituto Nacional Electoral. El árbitro, pues. El árbitro electoral. Y así te llenaban de privilegios de toda índole, pues para que jugaras a favor del PRIAN como siempre lo hiciste, miserable. No eres más que un vulgar delincuente de cuello blanco, que deberías estar en la cárcel. Todo el sistema del Estado ha sufrido una conversión autoritaria para ponerse a disposición de ese propósito. La narrativa pública del gobierno ha sido de confrontación pura y dura. Jamás se ha hecho un intento por tender puentes con la oposición y tratar de construir decisiones en conjunto, en parte porque sería legitimar a la oposición, pero además porque no sabe hacerlo. Prácticamente nunca lo ha hecho. Lo de López Obrador no es edificar consensos, sino imponer sus puntos de vista a como de lugar, típico de una mentalidad autoritaria. Así se nos ha ido este sexenio. López Obrador, en el tramo final de su gobierno, con una empoderada soberbia producto del contundente e innegable éxito electoral de su partido y de su candidata, de quienes se asumió ilegalmente como su principal promotor y propagandista, se evidencia aún más en su talante autoritario. La humildad en la victoria y el ánimo de conciliación posterior al triunfo, que son propios de los demócratas, no tienen cabida en su lógica ni en su actuar. Avasallando incluso a su sucesora, ha decidido ejercer el poder de manera autoritaria hasta el último día de su mandato y pretende culminar su obra destructora de los contrapesos democráticos con la aprobación de su Plan C. Ese pretende ser su legado, la imposición del proyecto autoritario más regresivo de la historia del país, y para ello, fiel a su estilo, divide, descalifica y agrede. A ver, estimado Fachito, insistes en que el presidente edifique consensos con el PRIAN, que les tienda puentes, dices tú. Te reitero que estás viviendo un tiempo que no entiendes. ¿No entienden ustedes, los rosados, que ya se acabó ese tiempo donde la corrupción era bien vista? Donde la corrupción era algo cotidiano y normal para todos ustedes. Hablas de autoritarismo. Pero tú, cuando fuiste presidente del INE, autoritariamente bajaste de la contienda candidatos de Morena con argucias legaloides ridículas, así como lo hiciste con el Toro Salgado Macedonio y otros también. Te reelegiste como presidente del INE y duraste al frente 9 años. 9 años y hablas de autoritarismo. No me vengas a hablar aquí de autoritarismos, corrupto. Y sí, el Plan C, aunque te duela, es ya toda una realidad. A todos ustedes se les acabará su trinchera, se les acabará su reducto, su búnker, que es el Poder Judicial. Aunque marchen, griten, chillen, despotriquen, insulten y se mueran de ardor. Comparte este contenido para llegar a más mexicanos. Déjanos tu comentario y si aún no eres parte de esta gran comunidad Espacio Libre México, que al día de hoy sumamos 273,000 integrantes, te invitamos a que te unas. Contigo seremos más y más fuertes. Más fuertes para enfrentar la comentocracia vendida y alquilada. Y también para enfrentar la desinformación de los medios tradicionales. Comparte este video para que llegue a más mexicanos. Déjanos tu like y también dinos ¿qué opinas de todo esto? Gracias, nos vemos en la próxima.